no voy a tener neutralidad en lo que digo. O sea, yo hablo desde el lugar de ser abogado que cotidianamente asiste a personas que tienen dificultad para acceder a prestaciones de salud. O sea, tienen dificultades con las obras sociales, con los sistemas prepago, con el Estado, con PROPE, con PAMI, con IOMA, con el que se le ocurra. Desde ese lugar voy a hablar. Y por cierto que no lo voy a disimular o intentar retasear al punto de vista de donde hablo. Bueno, yo la verdad que ayer no pude venir. Sí he estado hoy en la jornada. Supongo que no debe ser motivo de duda a esta altura de las jornadas sobre la responsabilidad que el Estado tiene por las prestaciones que requieren las personas con discapacidad. Desde lo normativo, más allá de las cuestiones propias que la Constitución contiene en cuanto a las personas con discapacidad, en cuanto a la salud, además el Estado, de manera unilateral, ha asumido responsabilidad internacional, ha celebrado, forma parte de tratados de derechos humanos, con lo cual eso no tiene que ser motivo de algún tipo de duda. Sin embargo, buena parte de los que acá están y de las cosas que se van escuchando tiene que ver con la falta efectiva de poder acceder al ejercicio concreto del derecho. Y la cuestión gira por una sola cosa, en definitiva, si lo queremos simplificar. Es por la redistribución de la riqueza, es decir, todo lo que están pidiendo en algún lugar implica un costo, un precio. Alguien tiene que pagarlo. Por cierto que los obligados, que no es solo el Estado, en todo caso el Estado es en parte obligado y en parte no controla debidamente a los obligados. Por ahí pasa la cuestión. Pero en definitiva es para dónde se distribuye el dinero para dar las prestaciones. Y hay una sola víctima de todo esto, que es la persona con discapacidad y que en buena parte se traslada a la familia de las personas con discapacidad. Las que hasta donde pueden, les da el cuero, por decirlo de manera llana, financian y subsidian al sistema, porque todo lo que ellos cubren por la falta de prestación del obligado termina siendo un subsidio que manu militari obtienen de los propios beneficiarios o de las propias personas afectadas de su familia que obtiene el sistema de salud, llevando las cosas hasta el límite de lo posible para tratar de obtener de aquel que lo necesita que de manera aún impensada obtenga una forma de financiar aún endeudándose cuando ya ni siquiera tiene posibilidad. Este es el sistema tal cual funciona. Ahora, la verdad que el panel anterior fue riquísimo en muchos sentidos, ¿no? Y he visto expresiones de abogados de obras sociales, de la superintendencia. Doy por cierto que debe ser, según han manifestado, que el Estado tiene un atraso de 19.000 millones en los fondos de redistribución, que a su vez lo forman las obras sociales, porque digamos, el fondo que le retienen, esos 19.000 fondos son fondos que han aportado las obras sociales. No, la verdad yo no tengo por qué tener conocimiento de todo, pero no tengo conocimiento que haya las obras sociales, los afectados, serían los que no reciben esos 19.000 millones, que hayan enfrentado ciertamente al Estado, ciertamente estoy hablando en términos de demandas judiciales, para obtener esos 19. A lo mejor es una situación bastante cómoda. Digo que no me pagan y a su vez me sirve para no pagar. Pareciera que no, pero por otro lado veo que no hacen nada en ese sentido. Pero otra cosa, esto tiene toda una historia. A ver, los aportes que reciben las obras sociales fueron menguados en la década del 90. Y de eso no los escucho hablar. Es más,
sin ninguna resistencia toleraron que se le quitara. ¿Quién sufre eso? Lo sufre el beneficiario. Pero después hay otra cuestión. No es solo cuánto reciben, sino cuánto y cómo gastan. A ver, de poco vale que reciban mucho, o más todavía, o los 19.000, o lo que fuese, si después la imputación de ese dinero se hace mal. ¿Cómo se hace mal? Y pagando lo que no valen las prestaciones. Y, a ver, tener discapacidad o ser familiar de una persona con discapacidad a nadie eleva a un pedestal moral superior. Me ha tocado, y no dudo que habrá muchos más, personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad que son unos pícaros y hacen trapisonda si la ocasión se les presenta. Pero ciertamente no es ese el problema de las obras sociales o de las prepagas. Y además lo pueden perfectamente combatir, no es que son totalmente impunes. Y, toda la dificultad que implica a veces obtener pruebas, y ciertamente el que hace una trapisonda tan bien hecha no es descubierto o no es posible probarlo. Sí, también todas esas cosas sabemos. Pero el gran problema del presupuesto de discapacidad o del costo de la discapacidad no es los 4 o 5 pícaros que hay infiltrados en el sistema, aún en el caso que tengan discapacidad, claro. A ver, el gran problema acá de los que se llevan la plata del sistema de salud son los laboratorios. Y acá se han votado leyes de patente. Sacan fortuna en los laboratorios de aquello que nosotros pagamos en farmacia. Acá hay alguien que podría tener la función de formar el precio a la baja, que es PAMI. PAMI tiene más de 5 millones de beneficiarios, pero tiene un universo que tiene un consumo de medicamento muy por sobre la media de la sociedad, por el grupo social al que da cobertura, o sea, todos ancianos. Para mí se podría fabricar el medicamento. En buena medida, el medicamento no se fabrica en el país. A lo sumo, los laboratorios lo que hacen es fraccionarlo, y después aparecen con distintos nombres comerciales. Miren, en cualquier lugar del país que ustedes vayan, yo no los conozco a todos, pero en algunos estados, me imagino que en cualquiera, uno llega a un pueblo y encuentra algunas cosas inevitablemente. En todos lados hay una intendencia, en todos lados hay una iglesia, una plaza también. En todos lados, ¿saben lo que hay? Una agencia de PAMI. A ver, si en todos lados hay una agencia de PAMI, con agregar un farmacéutico en cada agencia de PAMI, pueden distribuir la medicación a todos sus beneficiarios, la podrían regalar. El costo de la droga, de la medicación que compramos, es posible. Son más, a ver, los laboratorios son más peligrosos que los traficantes de droga. Los de la droga legal son más peligrosos que los de la droga ilegal. Y han volteado los gobiernos, acá tenemos experiencia. El país lo ha sufrido, sí. Si me permite, sí. La industria farmacéutica en Estados Unidos hizo tambalear a la señora de Clinton. Bueno. ¿Por eso? ¿Qué le parece? Por cierto, a ver, acá me parece que hay que disciplinar a muchos de los que participan del sistema de salud llevándose más de la cuenta. Uno ve como 2x3 desde PAMI justifican algún combate, alguna trapisonda, como en la época, no sé, hace 10 años que lo combatían a Barrio Nuevo porque tenía un pool de ambulancias y posiblemente facturaban algún viaje más de la cuenta. Seguramente habrá sido así. También acá hablaban de algunos prestadores privados que quieren facturar un poco más de la cuenta, ya que si los padres miran para otro lado y le aseguran la prestación. A ver, está plagado de estos casos, pero estos en todos casos son caranchitos. A ver, el peligro son los otros. Bueno, miren, alguien de PAMI estuvo acá hablando. Yo no sé si ustedes saben, desde hace mucho tiempo,
Es de PAMI, sí, no, que estuvo en PAMI, sí, disculpe. Yo no sé si ustedes saben cómo PAMI adquiere la medicación, ¿no? Hay infinidades de laboratorios acá en el país, pero básicamente están agrupados en 3 asociaciones, ¿no? Los grandes laboratorios extranjeros, los grandes laboratorios argentinos y los pequeños laboratorios. Uno supondría que frente a la necesidad de PAMI, que estructuralmente deben de saber ya cuánta medicación de cada cosa necesita en general, se puede prever y se puede adquirir de la manera menos costosa posible. ¿Cómo se nos ocurriría? Y uno diría, bueno, llamemos a licitación, ¿no? Que vengan 20, 30, 200 laboratorios, todos los que estén en condiciones de participar de un pliego que le fijamos, y cómo compraríamos. Y a la baja, porque la calidad del medicamento es lo que les ha aprobado el asmático. Uno supone que nadie me va a bajar el precio porque después me adultera el medicamento. O sea, estamos hablando de que me van a dar la calidad que estamos pidiendo. Bueno, acá, violando las propias reglas del sistema capitalista, digamos que se compra a la alta, no a la baja. Porque, ¿qué es lo que existe? La industria farmacéutica, que es más o menos como Dios, porque todos hablan de ella, nadie la puede ver, no sabe dónde está, pero en definitiva es la única que contrata con PAMI. ¿Y cómo contrataría la alta? Porque no hay competencia de precio. A ver, de esa manera se vacían los presupuestos de salud. Por cierto que no son las únicas transmisiones, pero esa es la más grande. Hay que seguir por ahí. Pero es ahí donde hay que controlar la cuestión, porque no es que después va a haber con esto plata para las ambulancias, plata para los demás prestadores, no. Siempre hay una tensión. Acá va a haber una madre que habló hace un rato, creo que era usted o alguien, pero dijo, bueno, venimos con muchos años de lucha, nos estamos poniendo más viejos, más allá. Era eso más o menos lo que decía. Sí, ciertamente. A ver, y eso es lo que el sistema está esperando, que la mayor, en lo posible que se muera, pero por lo menos que deje de luchar, ¿no? Eso, porque, a ver, otra madre preguntaba, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Mire, esto es una puja política, pero básicamente es una puja política, usted pregunta, porque es una puja por la distribución de la riqueza. A ver, cuando uno obtiene, estoy hablando de lo que yo hago a través de un amparo judicial, ¿no? Cuando uno obtiene un fallo logrando aquello que pedía, no gana, empata. A partir de ahí, y si logra el cumplimiento, pero recién ahí empata. Y mientras tanto, el sistema de salud, que no es ingenuo, ha logrado aquello que quiere. Por un lado, financiarse con el afectado, al cual no le cumplió con la prestación, lo hizo cuanto menos sufrir y a veces lo mató. Y si no, le acortó la vida. Imaginémonos que necesitaba una medicación oncológica, agarrado muy a tiempo, una persona que yo de 50 años, que podrá morir después de un tiro, de un accidente de auto, pero que si no va a vivir 30 años, bien agarrado. Yo no soy médico para entrar a incursionar en cuestiones que no domino, pero el cáncer, que era muy terrible hace mucho tiempo, hoy, según donde esté localizado y con una atención a tiempo, permite una sobrevida muy larga. Ahora, cuesta una fortuna. A ver, los medicamentos necesarios cuestan una fortuna. Ahora, si bien tratado voy a vivir 30 años, mal tratado, a ver, si me dan medicación mes por medio, y a lo mejor en 6 meses me acortaron la vida a solo 3 años, entonces es un gran beneficio para el sistema. Y después, cuando muere esa persona, ¿quién murió? Es una persona afectada de cáncer, aunque sea joven, y bueno, lo mató el cáncer, no, lo mató el sistema. Ahora, la cuestión es que las veces que yo, por cuestiones de este tipo, he hecho denuncia penal, planteando que no es un hecho aislado, sino que es un genocidio, porque esto no es un hecho aislado. A ver, el sistema los tiene recontraestudiados a ustedes. A ustedes estoy hablando, a la persona con discapacidad o al sistema. Cualquier cosa que ustedes hagan, ¿qué pueden hacer? Ponerse a gritar, desnudarse, atarse en el obelisco, hacer una marcha de silencio, todo esto ya está hecho. Es difícil que ustedes puedan hacer algo que ellos ya no hayan previsto entre las reacciones posibles de ustedes. Pero mientras tanto estiran. Y en ese estirar
son financiados por el sistema de los propios beneficiarios. Ahora, a ver, hay una cuestión muy brutal, y en esto está interrelacionada inevitablemente la política. Cuando llegan los momentos de campaña, los que participan del sistema de salud financian la política. No financian al oficialismo, financian al oficialismo y al otro, porque después necesitamos los votos de todos. A ver, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando en la campaña del 89 se armó un gran lío con el financiamiento de la campaña de Menem, con los aportes de Bungibor fue y dijo, la verdad, mire, yo puse 3 millones y 2 a los radicales. O sea, se financian los dos porque tenemos que asegurar el control de los dos. Entonces, enfrentar al sistema de salud no es sencillo porque ellos participan después del sostenimiento de aquellos que le pueden poner límites. Ahora, también hay otra cuestión bastante más compleja y que yo no tengo expectativa de, en lo que me queda de vida, ver la solución. Mire, nosotros tenemos un entramado institucional que viene de allá de los momentos de la organización del Estado-Nación, de la Constitución de 1853-1860, en un país muy distinto. Ni siquiera teníamos ocupado todo el territorio que hoy tenemos. Por supuesto que las comunicaciones, no había internet, no había teléfono, no había celular, no había caminos pavimentados, no había luz eléctrica. O sea, era una situación totalmente diferente a la que hoy tenemos. Hoy seguimos con esa misma estructura básica, que desde lo que a mi criterio es una total distorsión al principio democrático, como es el funcionamiento del Senado, y que le da 3 senadores a cada provincia, y tenemos un distrito municipal como La Matanza, que tiene más población que un montón de provincias argentinas. Pero resolver eso es una cuestión que a mi criterio yo no la voy a ver, porque los votos para resolverlo no van a estar. Esto ya no es un problema de partido, sino un problema de grupos provinciales que de esa manera mantienen el poder. Pero por otro lado, como está entramado esto, resulta que el Estado Nacional asume responsabilidad internacional por las efectivas prestaciones de salud. Eso implicaría que, ciñéndonos a las personas con discapacidad, tendría que tener el pleno acceso de las prestaciones que necesitan, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un médico que diagnostique y prescriba. Ahora, tenemos un Estado Nacional que debe garantizar la salud y que ni siquiera tiene hospitales. Entonces depende de en buena parte, de los gobiernos provinciales, que sí tienen hospitales. Y depende de las obras sociales y de las prepagas. Y vemos los encontronazos que hay en esto. ¿Por qué? Porque tampoco el Estado, que es el obligado final, tampoco tiene un efectivo control sobre el sistema. Y hasta se hace el distraído y no hace, por ejemplo, con las prepagas, que a mi criterio son una lacra social, no porque no den una buena prestación, en algunos casos, no siempre, pero se llevan una parte de la riqueza indebida de los presupuestos de salud. Y en los presupuestos de salud estoy metiendo lo que efectivamente pagan los beneficiarios o los clientes, esos beneficiarios tienen poco, los clientes de la prepaga. Con el adicional que además se chupan buena parte del dinero de las obras sociales, sobre todo de los sueldos más altos que le permiten la desregulación, y se lo llevan las prepagas. Esto es una aberración. Lo sacamos del sistema solidario. En muchos casos va a terminar en cabeza de una obra social que por el tipo de obra social no podría tener mayor cantidad de beneficiarios, abultan los beneficiarios que todos desregulan a esa. Y después, a mí me ha tocado ver en alguna ocasión el contrato que hacen entre la obra social y la prepaga, por lo cual, además de lo que cobran como plus al que hace la desregulación, está de esa desregulación cuánto pasa la obra social de lo que recibe de la FIP, de los aportes, cuánto le pasa a la prepaga. ¿Cuánto creen que le pasa? Solo el 96%, he visto yo.
con lo cual vacía a la obra social, porque con el 4% cubre gastos administrativos y además tiene que cubrir las prestaciones de discapacidad, porque para eso forma parte del sistema solidario y el Estado le debe reintegrar, que después no le reintegra. Y después son demandados, las agarro yo o algún otro abogado y demanda aquí a los dos. Bueno, y tiene que cubrir una prestación por un 4% más un reintegro que nunca le llega. Entonces eso vacía el sistema y eso el Estado lo tolera. Entonces, en las políticas públicas esas cosas se podrían resolver. Como se podrían resolver también, a ver, yo creo que aquellos que tienen obligación de dar prestación, y estoy hablando básicamente del sistema solidario, del sistema con las prepagas, más allá que en mi gobierno desaparecerían, al menos durante el tiempo que no fuera gobierno, yo creo que les deben de aplicar no un impuesto, sino una contribución solidaria obligatoria, que no tendría que bajar del 25% de su recaudación, y aún así sería muy grande la recaudación que tienen con relación a lo que tienen las obras sociales y tienen que cubrir lo mismo. Entonces, no hay ninguna razón, así como el que compra nafta paga un montón de impuestos en el litro de nafta, no hay ninguna razón para que las prepagas se lleven el 100% de lo que recaudan, ¿no? Y no contribuyan a un fondo solidario, por ejemplo, para los de incluir salud, por ejemplo, que bien merecido lo tiene, que eso es todo otro problema. Fíjense cómo funciona el sistema incluir salud, pero cómo hasta lo dicen cuando contestan en los expedientes. Viene el Estado Nacional a responder, y claro, los de incluir salud, todos están en alguna otra jurisdicción. Están o en la provincia de Buenos Aires, o en la de Santa Fe, o en la de Córdoba, o en la ciudad de Buenos Aires, todos están en alguna otra jurisdicción, en este caso provincial. Dicen, no, nosotros ya le giramos, tenemos un convenio y le giramos, que yo según la provincia que sea, tanto dinero. Está bien, pero girar el dinero no es dar cumplimiento. Y eso entra en un agujero negro y el dinero seguramente que ha ido, pero después se distribuye de cualquier manera y la prestación no se da. Y el único que sufre es el beneficiario que no recibe prestación. Eso no es cumplir con la obligación. En todo caso, cumpliría con la obligación si hace el seguimiento al dinero y la prestación está dada. Y entonces no queda otro remedio después que la judicialización, que por cierto no es el camino. La judicialización tendría que ser un hecho aislado, ese día que se cayó el sistema, que no tiene que ser lo corriente, están alineados todos los astros y esta prestación no la podemos dar. Bueno, llegamos a la judicialización. Pero a mí me parece, yo tengo una apreciación distinta a la que se sostuvo acá, que es una inmoralidad que los padres hagan un amparo porque no le pagan al prestador. A ver, yo no soy abogado de prestadores y he visto varios pícaros entre los prestadores. Ahora tenemos el caso de que la prestación se va a cortar. Y no hay ninguna razón para que la obra social tenga un pago por fuera de los 30 días, porque lo que tiene que pagar es gasto corriente. A ver, no es un gasto extraordinario, no es que está haciendo, por decir, una clínica, un sanatorio, un instituto de rehabilitación que va a prestar servicio 30 años y esto tenemos que distribuir en el tiempo y tenemos que ver cómo lo financiamos y lo vamos pagando de a poco. No, no, esta prestación, cualquiera que sea, es una rehabilitación permanente, un centro de día. Cada 30 días hay que pagar porque cada 30 días viene la otra factura, no pagas esta, después ya va a ser la otra y después, ¿qué es? Lo que acá alguno dijo, aumentan, juntan 5, 6, 7, 8 facturas y después van y negocian, bueno, a ver cómo arreglamos, con cuánto menos arreglamos. ¿Qué termina pasando con esto? Que te terminan dando menos horas al chico, al grande, al viejo, al anciano, a quien sea. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. Más allá que, ojo, los prestadores privados, y con esto incluyo a todo lo que es Sociedad Anónima, SRL, más algunas ONG, que tienen la misma lógica del prestador privado. ¿Cómo arman su esquema de costo? Primero la ganancia, después los costos, y si se puede, damos lo que queda de prestación. Si se puede, si no se puede, damos menos. O sea que la variable de ajuste siempre es el beneficio. Eso es en la realidad. No digo lo que debe ser, pero es lo que en la realidad es. Entonces, a ver, estamos ante un serio problema, porque
lo primero que no se puede tener con el sistema es paciencia, porque el sistema los tiene recontramedidos y está obteniendo beneficio, de ustedes digo, de la persona con discapacidad o de la familia, dándole menos prestación o dejándolo directamente fuera del sistema. En algunos casos ni siquiera les da nada. La única manera de obtener esto, les digo, es una lucha política, pero una lucha política no hablo de una lucha partidaria, más allá que cada cual la podrá encarrilar sobre los candidatos que mejor le parezca. Sin embargo, es un buen ejercicio que ustedes traten de pensar a ver qué han escuchado de los próximos candidatos, qué propuestas han escuchado para las personas con discapacidad, qué piensan mejorar, cómo van a atender este sistema, que es muy importante. Algunos sostienen que los últimos censos han dado que hay más de 10% de la población con discapacidad, lo cual implica una incidencia muy alta en prestaciones de salud y que genera, además de la persona con discapacidad, en ese grupo familiar, genera, digamos, demasiadas cuestiones que deben de ser asistidas para no provocar otros desajustes. Fíjense, nosotros tenemos una ley, la última ley de salud mental, a mi criterio es bastante buena, diría yo. Como en general son buenas, no digo que haya ley perfecta, pero sobre discapacidad. Tenemos leyes bastante buenas. Podrán ser superadas y seguramente que en el tiempo van a ir apareciendo nuevas necesidades que requerirán nuevas leyes, más allá que yo tengo bastante temor cada vez que se ponen a hacer una nueva ley, porque en la sanción de esta nueva ley, superadora de la anterior, muchas veces se puede lograr un objetivo distinto, porque los que tienen más poder de lobby, en definitiva, son los otros, son los enemigos. Acá no es una cuestión neutral, hay enemigos del otro lado. A ver, el sistema de salud es el enemigo de la persona con discapacidad. ¿Por qué? A ver, cuando hablaban de los auditores y hablaban de la Junta Interdisciplinaria, tienen una función clave, tienen el no fácil y si no lo sacan. A ver, para estar ahí, no es que de pronto una mamá, un papá, no sabe hacer el trámite o tiene mal carácter o una persona muy pendenciera y va a buscar problemas. No. El sistema lo tiene estudiado y está previsto para no darle prestación. Pero además, con situaciones muy brutales. A ver, olvídense, me acuerdo en este momento de un problema de PAMI cotidiano. Hay personas de PAMI, beneficiarios, que en sus lugares de origen, estoy pensando en el interior, no tienen la prestación adecuada que necesitan. Por ejemplo, personas que han sido trasplantadas tienen que venir a control a capital. O otra patología que como no pueden ser tratados en su lugar, vienen por 15 días, 2 meses, depende, a veces se complican y están más tiempo. Y entonces los traen con un acompañante, porque son personas complicadas, digamos, que no pueden asistirse solas, hay que hacer trámite y demás, vienen generalmente con un acompañante o dos, les dan hotel y le dan... Sí, generalmente es bastante complicado, bastante lejos, pero además le dan una asistencia para alimentación, un viático. Ese viático se lo dan y los obligan, firman, que solo tiene que ser destinado al destino que le dan, o sea, para el viático, para el viático para la alimentación. ¿Cuánto creen que es el monto del viático por persona hoy? Bueno, esta institución, que hace un año porque no tengo conocimiento del día de hoy, esta institución que tiene el interventor cobrando hace un año 100.000 pesos por mes, le paga 20 pesos por día. Bueno, y pretenden que se alimente. Si le mejoran la salud, lo van a matar de hambre. ¿No? Porque, a ver, en el hotel... A ver, en el hotel no le dejan entrar comida al cuarto porque quiere venderle la comida. Y él no puede comer ni siquiera en el cuarto porque, a ver, él no está en la casa, como podríamos estar cualquiera en nuestra casa, no puede recurrir a la heladera y al supermercado. Entonces,
a ver, le digo, yo estoy pidiendo 300 pesos por día, que si me pongo 300 pesos por día y en capital, desayuno, almuerzo, merienda y cena, no me alcanza. Bueno, no me alcanza. Bueno, PAMI les da 20 pesos por día. Bueno, entonces, pero, a ver, es una cuestión obscena. Entonces, frente a eso, nos enfrentamos. Otra cosa para que vean, miren, esta presidenta, con mucha razón, se vanagloria de la ley de migración que se sancionó durante el gobierno de Néstor y que ella reglamentó, y que es realmente un ejemplo normativo, ¿no?, difícilmente superado en el mundo, pero en Uruguay es una buena ley. En definitiva, el inmigrante y el nacional no tienen, por lo menos en el plano de la salud, no tienen diferencia alguna en cuanto a derechos. ¿Cuánto creen, qué tiempo creen que tiene que tener un extranjero para obtener una pensión? Estoy hablando de un extranjero pobre con discapacidad. 20 años. A ver, esa ley no ha sido acompañado con una derogación administrativa de una norma dictada en el, creo que 97, un decreto. Bueno, con lo cual es una lucha infernal, pero no alcanza con eso. A ver, porque después, para poder hacer, además que ya le hacen un control de legalidad, ¿no?, y le dicen, no, a vos no te corresponde, en sede administrativa. Pero después tiene que ir a buscar el certificado único, el formulario, que antes estaba en todos los hospitales y ahora ya no se distribuye. Ahora hay que ir a buscarlo a la Comisión de Pensiones Asistenciales. Y ahí la comisión dice, no, vos sos extranjero, no te corresponde. Entonces, es una lucha infernal. Se ve claramente que el espíritu no es el cumplimiento, sino el no cumplimiento. Yo creo, sinceramente, que ha habido, y tengo que entenderlo así, más allá de la intención que ha tenido cada uno cuando dictó la ley, tanto en esta ley de migración como en todas las leyes de discapacidad, que son buenísimas. Pero uno puede pensar desde otro lado, bueno, esto es solo demagogia, porque a juzgar por lo que después de esta ley buenísima está dispuesto a cumplir el mismo que dicta la ley, uno tiene que entender que acá hay solo demagogia. Y la cuestión, a ver, tiene que ser exactamente al revés de lo que sucede en la realidad. En la realidad, ¿cuánto dinero, por decir, agarremos el Estado, cuánto dinero el Estado va a disponer, por ejemplo, para el 2015, para las cuestiones relacionadas a la discapacidad? A ver, acotémoslo a cuestiones de prestaciones de personas que no tienen cobertura de obra social y que tienen discapacidad. Bueno, uno diría que, a ver, no sé, habrá que preguntarle al ministro de Salud, y el ministro de Salud tendrá que hacer, no sé, alguna indagación entre los ministerios de las provincias y demás, y determinar cuántos son los valores, los montos presupuestarios que vamos a necesitar para esta nueva gestión, este nuevo año, para cubrir la necesidad de las personas con discapacidad. Esto no estoy hablando siquiera de este gobierno, sino cómo el Estado define el monto en este caso, destinado a las personas con discapacidad. Seguramente la cuestión es al revés. Era claramente al revés en la época de Caballo, no tengo por qué pensar que es tan diferente. El ministro de Economía dice cuánto dinero hay disponible y que se arregle. En todo caso, hay una discusión entre el ministerio a ver quién puede racuñar algo más, pero con eso se tiene que arreglar. Y no es así la cuestión. Porque si no alcanza, entonces lo primero que se nota es que hay una imprevisión en cumplir exactamente los derechos. A mí no me puede una partida presupuestaria derogar un derecho constitucional. En todo caso, tiene